los que están esperando. Ok. Entonces, obviamente, la palabra la tienen ustedes, está abierto el debate sobre los temas 1 y 2, que son introductorios en la materia y que obviamente nos darán ciertas pautas sobre lo que se viene en la materia. En la sesión de contacto, ya les hice algunos comentarios respecto a algunos puntos de vista que me he permitido exponer y que son relativos al tema de la materia y su relación con el hecho de que lo tengamos que desarrollar en poco tiempo y en las condiciones que están dadas, y la falta de cohesión o coordinación con el resto de las disciplinas que tienen que ver con el tema de los edificios. Bueno, eh, seguramente cada uno de nosotros se va a ir tropezando, porque no es otra la palabra, con ese problema a lo largo de nuestro trabajo, tanto en el estudio como en la ejecución ya de la profesión. Bueno, el tema 1, como habrán podido leer y escuchar, intenta darnos una visión integral de la frase construcción de edificios. Algunas veces cuando nos centramos solamente en la palabra construcción y lo que entendemos de ella, pensamos que nos imaginamos un grupo de obreros, algunos equipos y máquinas, materiales, y estamos en la actividad de construir, que es hacer cosas, hacer pisos, vaciados de hormigón, etcétera, ¿no? Sin embargo, el concepto de construcción de edificios, como habrán podido leer, es muchísimo más amplio, ¿no? En realidad, la construcción propiamente dicha, así como la acabo de describir, es la ejecución, ¿verdad?, de la construcción. Pero la construcción en sí, así como título del proceso, nace muchísimo antes, ¿no? En algunos casos, años antes, desde que alguien o algún grupo de personas o la idea, ¿verdad?, la idea de ejecutar, en este caso, un edificio o un conjunto de edificios. Vamos a hacer una escuela, voy a hacer mi casa, vamos a hacer un campus universitario, vamos a hacer un aeropuerto, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de obra en la cual estén involucrados lo que llamamos edificios, que son, por decirlo de una manera sencilla, estructuras habitables que el ser humano ejecuta para realizar diversas actividades. Una de ellas es vivir en ellas, por ejemplo. Otra es trabajar en ellas. Y en muchos casos los edificios tienen otros fines, ¿no es cierto? Como por ejemplo edificios industriales, para talleres, etcétera. Y en general se resumen en la palabra trabajar, ¿no es cierto? O actividades comerciales, que también tienen que ver con trabajar. Entonces, vivir y trabajar, que son actividades humanas. Y para ello, obviamente, los edificios pueden estar flotando en el espacio. Entonces, se requiere un terreno, se requiere un pedazo de territorio, ¿no es cierto? Por eso es que hacemos una introducción refiriéndonos justamente a este escenario físico que está sobre la superficie terrestre y que consiste precisamente en transformar ese escenario de un escenario natural, si es que no existe nada antes, a un escenario construido en el cual vamos a poner todos los elementos necesarios para que cumpla la finalidad que ya hemos mencionado, de que sea habitable, utilizable, confortable, segura, etcétera, ¿no? Bajo todas las normas y exigencias que se pudieran presentar según el caso. Ok, entonces, desde ahí, desde la idea, desde la intención, nace el tema de hacer un edificio. Ahora, esa idea, obviamente, en un principio es solamente algo inmaterial, algo subjetivo, pero para que se vaya haciendo realidad, pasa por una serie de etapas, ¿verdad? Y la primera etapa consiste en darle forma a esa idea, darle forma física a esa idea. Y para eso
existen profesionales que se pueden encargar de darle una mejor forma. Aunque también conocemos el caso de que cuando se trata de construcciones muy pequeñas, el propio propietario o eh, eh, la propia persona que tiene esa idea algunas veces le da forma, ¿no? Con sus propios conocimientos o con sus propias ideas o con el propio entendimiento que pueda tener. Agarra un papel de un cuaderno cuadriculado y con un lápiz dibuja ahí, este va a ser el cuarto, aquí va a ser la cocina, etcétera, ¿no? O sea que fíjense que el proceso pues, puede ser desde muy simple hasta muy complejo, ¿verdad? En el caso de los edificios grandes o los multifamiliares o edificios comerciales, etcétera, se requiere mayor conocimiento, mayores habilidades, en muchos casos multidisciplinarias, ¿no? En la mayoría de los casos, empezando por el arquitecto, ¿no es cierto?, que es el que hace el proyecto o es el que conversando con los propietarios capta las intenciones y aplicando sus conocimientos sobre normas y sus conocimientos técnicos, etcétera, trata de darle una forma física, una apariencia. ¿Qué hace el arquitecto? Trabaja fundamentalmente en la apariencia, en la forma y en el uso de los espacios, en el uso de los espacios, la distribución de los espacios, la comunicación, la interacción entre los diferentes espacios. Entonces, esto también pasa por diversas etapas, ¿no? Una etapa preliminar, bosquejos, anteproyectos, etcétera, y se va puliendo, ¿verdad? En coordinación con los propietarios y obviamente también en coordinación con las normas técnicas y con otros profesionales que tienen que intervenir en la ejecución misma del proyecto cuando esté terminado. Y ahí entran las diversas ingenierías, ¿verdad? Ingeniería mecánica, ingeniería civil, ingeniería hidráulica, ingeniería sanitaria, ingeniería eléctrica y probablemente otras especialidades, así como otros campos de acción como son la topografía, los laboratorios de suelos, los decoradores, los expertos en piscinas y en jardinería, en tratamiento, en paisaje, etcétera, ¿no? Todas las especialidades que hoy en día son tan diversas, tan amplias y tan complejas, ¿verdad? Que prácticamente no hay nadie, ni siquiera hay una que las empresas que se ocupan de esto, los profesionales que se ocupan de esto, deben apelar a contratistas, etcétera. Es un trabajo coordinado en equipo que muchas veces lleva años, ¿verdad?, en su realización. Anteproyectos y luego anteproyecto 1, anteproyecto 2, se va puliendo hasta que finalmente, y estoy hablando solamente de la rama técnica, ¿verdad? Porque paralelamente a esa actividad, seguramente los propietarios o los inversores o los iniciadores de esto necesitan también hacer otros análisis, como por ejemplo el análisis financiero, el análisis económico, si es que tiene alguna proyección, todos los estudios comerciales, estudios de mercado y todo el estudio de las normas, el ambiente las normas administrativas, todas las exigencias que pueden haber para la etapa de ejecución del proyecto. Todo tiene que ser legal, todo tiene que ser aprobado. Todo un proceso complejo, jóvenes, ¿no? Y tan complejo como sea la intención. Entonces, en esto también quiero hacer notar que hay una diversidad, ¿verdad? En las complejidades hay una diversidad desde las complejidades menores hasta las complejidades mayores, están fuera de nuestro alcance. Estoy hablando de los complejos de edificios que hacen, qué sé yo, en Dubái y otros países, ¿no? En la escala correspondiente a nuestro pequeño desarrollo, también esa complejidad aumenta y no es lo mismo hacer una pequeña habitación, una casa pequeñita que hacer un multifamiliar, ¿verdad? De 20 pisos. Entonces, obviamente, jóvenes, hay una
necesidad integral del asunto haga conciencia en el profesional constructor. El profesional constructor tiene que darse cuenta, ¿verdad? Así sea su tarea solamente la ejecución, pero tiene que darse cuenta que su trabajo es el resultado de todo un proceso y de repente es la parte final, como decir, la obligación de hacer realidad todas esas intenciones, todos esos estudios, todas esas proyecciones, hacer la realidad de la mejor manera posible. Entonces, fíjense cómo es actividades muy importantes y que lo ideal en la vida profesional sería pues tener intervención en todas estas etapas, ¿no? Porque ¿quién mejor para la ejecución que quien tiene el conocimiento de todos los antecedentes y todo el proceso? ¿Quién mejor intérprete de eso? Porque muchas veces hay un cortocircuito entre el ejecutor y todos los demás actores. Y eso es lo peor que puede suceder en una obra, y muchas veces ocurre, no especialmente en nuestro medio. ¿Sí? Hay un propietario, hay un intérprete que es el arquitecto muchas veces no interpreta a cabalidad los deseos del propietario, ahí hay un pequeño cortocircuito, después está en el conjunto de los otros profesionales o de las otras ramas, donde también puede haber cortocircuitos y no siempre se interpreta lo que quiere el dueño, y bueno, al final se conforma con una idea, con un proyecto que muchas veces también tener en cuenta es, porque de la manera se podría pensar que todos los proyectos y todas las actividades previas al momento inicial, inaugural, digamos, de la etapa de construcción o ejecución, son perfectos. En muchos casos, creo que por la forma en que lo he expuesto, podemos pensar eso. El ingeniero o el profesional encargado de la construcción tiene que tener en cuenta y muy seriamente en nuestro medio particularmente que los proyectos y los resultados de todo ese proceso no, a veces son imperfectos, incompletos, llenos de fallos que materializan con esas piedras en el camino que ni siquiera son su obligación de resolver, ¿no? Porque le tocaba al arquitecto, le tocaba al calculista, le tocaba coordinar al mecánico con el electricista, etcétera, ¿no? ¿Y cómo resolver esos problemas? Nos vamos a topar con esos problemas en la construcción, por eso importantísimas para el ejecutor, en este caso para la construcción propiamente dicha, es conocer en la mayor profundidad todos los antecedentes. Si no ha sido actor de estos antecedentes, pero por lo menos tiene que conocer con la mayor profundidad posible todos estos antecedentes. Es decir, tener un conocimiento sobre los títulos de propiedad, sobre los planos topográficos o de ubicación del terreno donde se va a ejecutar, sobre las normas que se tienen que cumplir, sobre los proyectos, tener la oportunidad de hacer un análisis, tener un contacto con toda esta documentación para sacar sus propias conclusiones, porque él va a ser el depositario de las responsabilidades consecuentes de todo este proceso. Entonces no es nomás agarrar y meterse, ¿no? Y hacerlo, porque después, como les decía en el contacto que tuvimos, va a ser el chivo expiatorio. Y particularmente los ingenieros jóvenes, ¿verdad? Que pisan el palito y aceptan este tipo de tener la menor idea de lo que están cargando o intentando cargar. Entonces, todos los problemas que se presenten en la construcción son los problemas consecuencia de las cosas que no se han resuelto en el proyecto. Porque ¿qué es un proyecto en términos generales? Es la idealización de lo que se quiere hacer. Un proyecto de viajar, por ejemplo. Idealizamos la fecha de viaje, idealizamos el vuelo en la llegada, idealizamos el hotel, idealizamos los paseos o las cosas que tenemos que hacer en el lugar, idealizamos el retorno, todo idealizamos y planificamos en función de algo que estamos pensando, que no estamos ejecutando. Cuando ya se realiza el viaje, es la ejecución de lo planificado.
Y lo ideal es que la ejecución salga lo mejor posible. Y saldrá lo mejor posible en la medida que la planificación haya sido la más adecuada y la más ajustada a la realidad. ¿Qué tal si nos imaginamos nadando en la piscina del hotel y resulta que cuando vamos al hotel no tiene piscina, por decir algo, ¿no? Muy superficial. Ese mismo tipo de cosas pasan en la construcción, porque el constructor se imagina también, porque tiene cerebro para imaginarse, el constructor antes de construir también se imagina que los planos están bien, que los títulos de propiedad están bien, que los estudios están bien, que los diseños están bien, que las medidas están bien, etcétera. Se imagina que los materiales van a estar oportunamente, que los materiales van a ser buenos, que la mano de obra va a ser buena, que el soldador va a saber soldar, que el albañil va a saber revocar, ¿no es cierto? Que el chofer va a saber manejar, que el vehículo va a estar en buenas condiciones, que la bala cargadora va a funcionar adecuadamente, que va a tener la potencia necesaria, la capacidad necesaria. Uno se imagina todo eso y por eso acepta la responsabilidad. Pero en los hechos en nuestro medio jóvenes pasan miles de cosas que nos obligan de una manera muy triste y muy dura a descubrir cuál es la realidad que tenemos que vivir y lo peor de todo, que tenemos que resolver, porque nosotros estamos adelante de todo eso. Sin verla ni comerla, jóvenes, estamos ante una responsabilidad que en muchos casos ni siquiera es nuestra, porque era obligación del arquitecto haber previsto todas las situaciones de dimensiones y de espacios y de comunicaciones dentro de los ambientes del edificio. Era responsabilidad del ingeniero estructural haber resuelto todos los temas de armaduras y de dimensiones y de conexiones y de todo lo que haga falta entre los diversos elementos estructurales, y así podemos seguir enumerando el caso de cada uno de los responsables. Y era responsabilidad del dueño tener todo en orden, ¿no? Respecto a sus papeles, a sus impuestos y todo. El día que venga una comisión investigadora de la alcaldía, de los impuestos o de donde sea, o de los vecinos, es el director del que está en el terreno el que tiene que enfrentar todas las dificultades. Es el vecino que le va a decir, señor, usted está a 50 centímetros dentro del terreno, fuera de aquí, o le meto un balazo. ¿Y quién es el que tiene que encarar todo eso? El que está a cargo de la obra. Por eso es muy importante embeberse de toda la documentación si es que uno no ha tenido la oportunidad de participar de ese proceso. Por eso hago hincapié en esto, porque les estoy hablando de la realidad cuando uno está en el campo de batalla, por decirlo de una manera. Y muchas veces es el joven profesional el que pisa ese palito y el que está expuesto a todo eso. Y al final, cuando los problemas se agrandan, ¿qué hacen sus contratantes? Lo botan, ¿no es cierto? Porque es una especie de fusible que es lo primero que se quema. Entonces hay que pensarla muy bien antes de meterse a hacer un ejecutor, ¿verdad? Si no tiene todos los respaldos y la confianza necesaria para hacer. Hasta ahí, algún comentario. Ingeniero, una pregunta. Para obras privadas, ¿se tiene que presentar también un anteproyecto antes del proyecto? Usted ha puesto el dedo en la llaga, porque en ningún momento, yo he estado hablando muy en general, ¿no? En ningún momento he hecho diferenciación de las obras públicas y las privadas. ¿Cuál es la principal diferencia entre lo público y lo privado? Creo que todos lo sabemos, ¿no? En lo público es el bolsillo ajeno, en lo privado esto hace que en lo privado haya obligatoriamente mayor seriedad, obligatoriamente, porque las personas tienen que cuidar su bolsillo. Entonces, generalmente en lo privado es más lógico que haya una voluntad común de los actores en resolver los problemas, empezando por el propietario. El propietario tiene interés de que en su proyecto, en su obra, en su inversión, no existan problemas, que le salga lo mejor posible. El propietario tiene eso por naturaleza, porque es su dinero, su vida, su sueño, o lo que sea, o su negocio. Y obviamente todos los interesados que están con el propietario, salvo excepciones, por su capacidad,
por su eficiencia, por recomendación o por cualquier otra cosa, porque tienen que pelear la posibilidad de trabajar en esa obra privada, tienen que pelearla. Entonces, obviamente, también se esforzarán por hacer un buen papel. ¿Para qué? Para que en el futuro, ya sea a través de ese propietario o a través de sus relaciones, pueda tener más trabajo. Entonces, hay una lógica en lo privado. No estoy diciendo que sea bien. Igualmente, hay niveles de eficiencia porque el propietario puede haber hecho el plano él mismo, puede no haber contratado un calculista, etcétera, ¿no? Se pueden dar miles de cosas. O puede haber contratado un mal calculista sin saberlo. Entonces, todas esas posibilidades de que haya problemas siguen existiendo en lo privado, pero las probabilidades son menores que en el campo público. En el campo público, ¿quiénes son los que hacen los proyectos y todas las cosas que hemos dicho antes de la ejecución? Empleados públicos. Empleados públicos que en general, especialmente hoy en día, son elegidos porque son del partido, porque les recomiendan las Bartolinas, o porque es su pariente, o porque es su sobrino, o porque le puso plata para tener el cargo. Entonces, empezando por ahí, ya no podemos confiar mucho en la eficiencia de los resultados. Por otro lado, ¿qué intención puede haber en la rama pública? ¿Qué intención de que los resultados sean buenos? ¿Qué factor puede existir que impulse ese deseo de que los resultados sean buenos? El amor al pueblo, sería lo único. El sentir ser un servidor. Pero para ser un servidor, pues uno no entra por la ventana, ¿no? Ni entra por favores, ni debe recuperar lo que ha aportado. Entonces, el interés, fíjense, desde ahí nace la cosa. El interés por que las cosas salgan bien está en una dimensión 100.000 veces menor que en el caso privado. Es más, es lo que menos importa, porque los intereses se dirigen hacia otra cosa, hacia sacarle provecho a eso económico a través de las coimas, a través de los sobreprecios, etc. Es una chacota. No creo que haga falta que yo me esfuerce por describir esa situación. Y por doble partida, por si eso fuera poco, que es un escenario caótico, el de las obras públicas, por si fuera poco, todo está en contra del constructor. Todas las reglas, todas las normas, las exigencias. Ahí tiene que estar rodeado de una serie de personajes que son represores, ¿no? Y que vienen a exigirle calidad, a exigirle que se apure, a exigirle que cumpla, a exigirle todo para salvarse ellos y justificar su propia performance, que es del mismo origen entrados por la ventana. Y tienen a quien hacerle pagar los platos rotos, que es al constructor. Y en muchos casos el constructor no es el que ha hecho el negocio, sino es empleado del que ha hecho el negocio. Entonces es también en este caso el chivo expiatorio. ¿Se dan cuenta? No les estoy intentando desanimar. Lo que estoy intentando hacer es más bien reforzar las actitudes que tienen que tener ante estas circunstancias y ser exigentes, porque a nadie se le obliga a hacer un trabajo. Y si a mí me dicen, usted tiene que hacer esto, todo, ok, esas son mis obligaciones. ¿Y cuáles son mis atribuciones? Ni siquiera estoy hablando de derechos, porque, porque resulta medio ingrato a otra persona que le digan cuáles son mis derechos, pero sí tienen toda la potestad para decir, ¿y cuáles son mis atribuciones? Yo tengo que cumplir este cronograma, aquí está el proyecto, perfecto, ok, estoy de acuerdo, lo voy a hacer, soy ingeniero o me hago cargo. Pero ¿cuáles son mis atribuciones? ¿Puedo yo, cuánto dinero voy a manejar para que cuando me falte un kilo de clavos no tenga que estar llamando al comprador? ¿Cuáles son mis atribuciones respecto al dinero? ¿Cuáles son mis atribuciones respecto al personal? ¿Cuáles son mis atribuciones respecto a la adquisición de insumos, a la compra de materiales, al alquiler de equipos? ¿Cuáles son mis atribuciones? ¿Puedo decidir? ¿No puedo decidir? ¿A quién tengo que pedir? ¿Cuánto va a tardar? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Me garantizan ustedes que me van a poner los materiales cuando yo necesite, que me van a poner en la cantidad y calidad que yo pida? ¿Me garantizan eso?
Entonces, si ustedes me garantizan que todas esas cosas van a estar resueltas, porque yo no las voy a manejar, sino que ustedes las van a manejar, pero si me garantizan que, bueno, entonces acepto o no acepto, ¿verdad? Es la situación casi dramática del asunto. Entonces, el capítulo 1 intenta mostrarles la complejidad del asunto para que uno tenga idea de a qué se está metiendo. No es nomás poner los ladrillos, ¿no es cierto? Que cuidado que cuando se encuentre con los ladrillos del otro muro, estos no coincidan, ¿no? Cuidado, ¿no? Y uno no se dio cuenta porque confió en que debían coincidir, confió en que estaban en la escuadra, confió en que las medidas, confió en que el terreno era del propietario y no del vecino, confió en que estaba de norma y no va a venir el plan regulador o la alcaldía y lo va a poner clausurado con el consiguiente perjuicio para su sueldo, para su profesión, para el cronograma que se comprometió a cumplir, y aunque no va a venir el vecino y le va a reclamar y le va a decir usted no puede hacer eso y le va a hacer un juicio, como a mí me pasó. Comentarios jóvenes de su parte antes de entrar a hablar del tema 2. Dense cuenta que es muy cortito el tiempo de la sesión para profundizar un poco, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes hayan leído antes para saber de qué estamos hablando. ¿Algún comentario? Nada. ¿Qué pretende el tema 2? El tema 2 de toda esa generalidad de cosas, de toda esa generalidad, pretende ubicarnos en el escenario local. Puede ser que alguno de nosotros o de ustedes, mejor dicho, vaya a trabajar en otra ciudad o en otro lugar o hasta en otro país. Perfecto, no hay problema. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en cualquiera de los casos siempre hay una parte que es la parte normativa. La parte normativa está a cargo, generalmente, en otros países son los condados, qué sé yo, pero en nuestro país está a cargo de las municipalidades o alcaldías, toda la normativa local, aparte de la normativa nacional, aparte de la normativa técnica mundial o de las normas técnicas que conocemos, existe una normativa local que es la que se debe cumplir particularmente en la construcción de edificios. Y hemos hablado de que las alcaldías pueden ser rurales, donde no hay lugares poblados, sino puro monte o puro cerros o puro cosas. Bueno, ahí la construcción no tiene mayores limitaciones, ¿no? Porque cualquier hacendado que tiene su chaco de qué sé yo, 5.000 hectáreas y decide hacer una casa de vacaciones, la hace donde quiere y la hace como quiere, no hay mayores regulaciones. Pero en las áreas urbanizadas existen regulaciones. No solamente que no se puede hacer en cualquier parte, cualquier cosa, no podemos hacer en el parque industrial un edificio multifamiliar, como tampoco podemos hacer un edificio para una fábrica en un área residencial, etcétera, ¿no es cierto? Existen regulaciones y normas que más o menos pretenden ordenar, se llama ordenamiento territorial, ¿no es cierto? Pretenden ordenar las actividades de un determinado espacio territorial, que en este caso es la ciudad. Y la ciudad está a su vez dividida, ¿no es cierto?, en porciones territoriales, una de las cuales es el área donde no se puede construir. Entonces, lo primero que tenemos que saber es eso, ¿no? Porque si yo tengo a alguien que me contrata para que se lo haga un edificio y resulta que está fuera del área autorizada, me voy a meter en un lío, ¿no es cierto? Porque yo voy a ser el protagonista de eso y como profesional debería saberlo. Entonces hay un área que se puede generalizar y decir área no urbanizable, que es donde no se puede construir, por diversas razones. Puede ser porque es un área peligrosa, puede ser porque es un área de conservación natural, ecológica, puede ser porque no está todavía incluida dentro de las áreas que se pueden urbanizar, etc. ¿No? Entonces, primera cosa que tenemos que saber. Segunda cosa que hay que saber es si ese territorio está dentro de un área urbanizable, y si lo está, que entonces nos da la posibilidad de hacerlo, entonces quiere decir si cumple con todas las regulaciones para ese tipo de territorio. Y para eso están las reglas de cada municipio. Si estamos en Oruro, tenemos que averiguar cuáles son las reglas, cuál es el espacio territorial correspondiente, etc. En cada lugar donde estuvierais, haz lo que vierais, ¿no? Es un refrán antiguo,
pero estemos, tenemos que cumplir con las reglas locales. En el caso de Santa Cruz está el Código de Urbanismo y Obras, que es un conjunto de normas en las cuales está concentrado, digamos, todo lo que tiene que ver con el uso del territorio, ¿no? Con el uso del territorio comprendido dentro de la jurisdicción de la Alcaldía de Santa Cruz. Entonces, este conjunto de 3 tomos, me parece que el primero es relativo a los procesos administrativos, el segundo es relativo a las urbanizaciones y el tercero es relativo a las construcciones propiamente dichas o edificaciones, porque lo que se construye en las ciudades son edificios, calles, plazas, etcétera, toda la infraestructura que rodea a los edificios y complementa a la vida y actividades en los edificios. Entonces, es muy importante en el caso de Santa Cruz conocer por lo menos las partes generales de toda esta normativa. No vamos a conocer en detalle todo porque es muy amplio y obviamente probablemente no necesitemos saber todo, pero las partes más generales y fundamentales es necesario tener un pequeño contacto. Si ustedes entran por internet al Colegio de Arquitectos, hoy día mismo lo pueden hacer. Para ver que ahí está accesible toda la normativa que acabo de mencionar del Código de Urbanismo y Obras. Ahí está. Entonces, es accesible a todos ustedes y pueden salir de su curiosidad, darle una miradita, van a ver que no es tan fácil como uno cree, ¿no? No es tan simple como uno cree. Entonces, se supone que la gente que hace edificios y que la gente que está metida en eso, en urbanizaciones y todo en la ciudad, que entre paréntesis es un gran negocio, ¿no es cierto? Y que podrían ustedes también elegir su camino por ahí, tienen un conocimiento y una estrecha relación con esta normativa, ¿no? Tienen que tener. Entonces, lo menos que podemos hacer es saber que existe y, quién sabe, darle una miradita, ¿ok? Entonces, lo primero será imbuirse de toda esa normativa, de todos esos procesos, de manera de que uno pueda actuar no solamente de manera técnicamente responsable, sino también de manera legal, ¿sí? Entonces, ya les dije, si uno no es responsable de todos esos trámites, por lo menos cuando entra a construir, tiene que estar seguro de que se han cumplido, de que está todo dentro de regla. En Santa Cruz, por más que ustedes no lo crean, el 70% de la parte construida es clandestina. Clandestina no quiere decir necesariamente que esté oculta, ¿no? Está a la vista, pero no cumple con las regulaciones. No tiene planos aprobados, probablemente es el resultado de loteos, el resultado de coimas o de violaciones que hacen las propias autoridades o las primeras que violan las normas, etcétera, ¿no? Entonces, por la ciudad es un caos, Santa Cruz es un caos, a pesar de que tiene la apariencia de ser más ordenada que otras ciudades del país, así que imagínense cómo es en otras partes. Entonces, todo eso tiene que ver con la actividad de la construcción de edificios. Lo ideal es, obviamente, que estemos dentro de todo lo correcto. ¿Algún comentario para Ingeniero, entrar en los detalles más chicos? Diga, por favor. ingeniero, buen día. Tengo una duda aquí leyendo, ¿no? En la parte de proceso de urbanización. En el punto de proyecto final habla sobre una cesión legal de 40% del área para uso público. No sé si podría explicar ese punto, por favor. Cuando hablamos de una urbanización, estamos hablando de urbanizar un terreno. Estamos hablando de un terreno que tiene características rurales, o sea, tiene cualquier forma, cualquier extensión, y es el terreno de alguien que lo compró, lo heredó, en Bolivia la mayoría de estos terrenos que resultan ser urbanos eran terrenos urbanos, en la mayoría, no estoy diciendo todos, pero en la mayoría de los casos de gente que se ha adueñado de esos terrenos a través de vínculos políticos, a través de los diferentes gobiernos. Lo primero que hacen cuando entra un nuevo gobierno entre el grupo de amiguitos que se juntan, lo primero que hacen es distribuirse tierras en el territorio nacional. O sea, todo el territorio nacional tiene dueño. Habría que preguntarse de cómo, ¿no? De cómo tiene dueño, ¿no? Hay gente que tiene miles de hectáreas y nunca ha comprado un metro cuadrado.
pero sin embargo es dueño de todo eso. Bueno, es un negocio gigantesco, hay mucha corrupción, etc. Uno de los intereses que tienen los que tienen tierras alrededor de la parte urbana, uno de los intereses es que la alcaldía los incorpore al área urbanizable, ¿no? ¿Para qué? Para poderlo, para convertir todo eso en plata, ¿verdad? No importa si es plata legal o ilegal, pero una vez que tienen los papeles y todo, lo pueden convertir en plata. Para eso, necesariamente el primer paso es que la alcaldía declare que esos terrenos están dentro del área urbanizable. Para eso corre mucho dinero, ¿no? Y la alcaldía aprueba esas áreas urbanizables no necesariamente porque se necesiten. Santa Cruz debe ser una de las ciudades que menos densidad poblacional tiene. ¿Qué significa eso? Número de habitantes por hectárea, digamos, o por kilómetro cuadrado, como quieran llamarle. Entonces es una ciudad demasiado grande para la población que tiene. En el tamaño que tiene Santa Cruz, tranquilamente podrían habitar cómodamente unos 12 millones de personas. Sin embargo, supuestamente viven dos. ¿Qué pasa con el resto del territorio? Es terreno desocupado. Sin embargo, no es un terreno desocupado que esté esta parte ocupada y esta parte desocupada, sino que están mezcladas ambas partes. Entonces, ¿qué causa eso? Causa que en un lugar distante a 20 kilómetros del centro hayan 10 familias viviendo y a esas familias hay que ponerles micro, hay que hacerles carretera, hay que ponerles luz, hay que ponerles agua, hay que ponerles alcantarillado, hay que ponerles teléfono, hay que ponerles todo. Con lo cual el costo de esos servicios es demasiado elevado y generalmente estas personas que viven así, de esa forma, y que compran terrenos, sabe Dios cómo y a quién, entonces, supuestamente tienen derechos, porque el agua es un derecho humano y otras cosas son un derecho humano, hasta ser reelegido 100 veces es derecho humano, ¿no? En este país. Entonces, la gente que paga impuestos, que es la menor proporción, es la que tiene que costear todos esos servicios encarecidos por esa dispersión de terrenos que hay. Si viéramos una foto aérea de Santa Cruz muy detallada, veríamos que el 50% del terreno es campo, es libre, en medio de la ciudad. Entonces, todo eso hace que este sea un problema, no es técnico, es más bien administrativo, legal y de corrupción y de todo eso. Bueno, en medio de ese marco, el propietario de un territorio, de un terreno que quiere urbanizarlo y convertirlo en lotes, ¿no es cierto?, para poderlo vender o para poder construir edificios o lo que sea, lo primero que tiene que hacer es legalizar su situación. Entonces, supuestamente tiene título de propiedad, supuestamente tiene un plano, etcétera, hace su solicitud a la alcaldía. Cuando hace su solicitud y sigue todo el procedimiento, hay un momento en que la alcaldía le autoriza que haga un anteproyecto. Por si acaso falta menos de un minuto, voy a hacer una extensión de tiempo para los que quieran seguir escuchando lo que quede.